¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados participantes. Gracias una vez más a nombre de Desarrollo Global. Y esta noche quiero comentarles acerca del presupuesto público. Bueno, del proyecto de presupuesto. Recuerden ustedes que el proyecto de presupuesto ha sido presentado al Congreso de la República y después del 30 de noviembre el Perú tendrá su ley de presupuesto. Entonces, ahora solo vamos a comentar sobre los supuestos y los efectos macrofiscales que vamos a tener por el tema del COVID. Nosotros estamos en un contexto mundial, entre comillas, diría yo, muy especial, y hemos querido en esta noche analizar cuáles son esos contextos y por qué es importante que uno venga teniendo en cuenta este tema. ¿Ok? Muchas gracias por su participación. Obviamente, ustedes saben que todo lo que se hace en la gestión pública está normado. Todo tiene un marco normativo. Y por supuesto que el principal marco normativo que tiene el país es la constitución política del país. Dinámica, porque es la constitución que aprobó el señor Fujimori, etcétera, etcétera, lo que sea, pero es la constitución y es la base legal sobre la cual se mueve absolutamente toda la vida nacional, entre ellas el presupuesto público. Y por supuesto tenemos que mencionar entonces que el presupuesto público se elabora en cumplimiento, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, si pueden lograr ver el mouse, nosotros hablamos o vamos a comentar del artículo 77 y 78. ¿Pero por qué? Lo que ustedes tienen en la pantalla, perdón, es la exposición de motivos. Ustedes saben que cuando se elabora el presupuesto nacional, es el primer ministro de la nación, ahora encabezada por el señor Martos, es el que elabora, obviamente, no es el que elabora, es el que expone ante el Congreso de la República cuáles son esos supuestos macrofiscales sobre los cuales se han elaborado el proyecto de presupuesto. ¿Cuál es la inversión que va a hacer el Estado para mantenimiento, para inversiones en infraestructura, para inversiones en la compra de equipos, etcétera? ¿Ok? Y sobre todo, ¿cuál es el monto sobre el cual se va a aprobar el presupuesto nacional para el año 2021? Entonces les he dicho, para esto el Ministerio de Economía elabora pues la exposición de motivos. Lo que ustedes tienen en pantalla es la primera hoja de la exposición de motivos. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, el Poder Ejecutivo ha elaborado el proyecto de presupuesto del sector público para el año 2021 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 y 78 de la Constitución Política. En concordancia a lo establecido con el artículo 135 de la Constitución, el cual el presupuesto asciende a 183,030 millones de soles, lo que representa, señores, el 23,7% del PBI nacional y contempla un crecimiento nominal del 3% respecto al presupuesto del año 2020. Señores, el año 2020 el presupuesto fue aprobado por el importe de 177 millones de soles. ¿Ok? Muy bien, entonces ustedes van a seguir leyendo, yo los invito, es más, les voy a brindar el link para que ustedes tengan acceso a las
128 páginas que tiene la exposición de motivos, ¿ok? Para conocer en efecto, pues, sobre los supuestos económicos que van a trascender en el desarrollo del proyecto de presupuesto que vamos a tener para el 2021. Entonces dice acá que en el artículo 77 de la Constitución dice el presupuesto público de que es la administración económica y financiera del Estado, se rige por el presupuesto que anualmente apruebe el Congreso. ¿Ok? Muy bien, señores. Algo que quiero dejar bien claro, es que el presupuesto nacional, señores, llega al Congreso, el proyecto de presupuesto llega al Congreso en una fecha no mayor al 30 de agosto. ¿Ok? En la Constitución política está fijada eso. Es por eso que ustedes, seguro, han visto en muchas ocasiones, Salomé, pero ¿por qué llega al Congreso? Porque en la Constitución indica que el presupuesto tiene que ser aprobado por el Congreso. Salomé, pero en el Congreso no trabajan, el Congreso solo se dedica a hacer cuestiones de Estado, planteamientos de vacancia. Bueno, pero es el Congreso de la República. Es el Congreso, aunque no nos gusten ciertos congresistas. Bueno, es dinámico el tema, ¿no? Bueno, la Constitución Política del Perú te dice en el artículo 78 lo siguiente: proyectos de la Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero. El presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que no vence el 30 de agosto de cada año. En la misma fecha, envía los proyectos de la Ley de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero. Salomé, y el mismo día que aprueban la Ley de Presupuesto para el siguiente año, también sale la Ley de Equilibrio Financiero y la Ley de Endeudamiento. La respuesta es sí. Ese día salen las tres leyes, y que por supuesto los que trabajamos en la administración pública y sobre todo los que somos especialistas en presupuesto, tenemos que leerlo, tenemos que analizarlo. Y es por eso que esta noche hemos querido empezar con ustedes a analizar lo que dice, pues primero la exposición de motivos. La exposición de motivos dice, obviamente, cuál es el monto, sobre qué se va a financiar, qué temas ha priorizado financiar el Estado para el año 2021. Muy bien, y para esto, el Ministerio de Economía ha sacado esta guía que probablemente muchos de ustedes ya lo hayan visto. Pero yo les digo una cosa, esa pequeña guía que ha elaborado el Ministerio de Economía para publicarlo, para que los ciudadanos comunes y corrientes, yo digo comunes y corrientes, para aquellos ciudadanos que muchas veces no trabajan necesariamente en el sector público. Nosotros que trabajamos en el sector público, obviamente, conocemos más esta herramienta y leemos, además de ese gráfico, leemos la exposición de motivos donde realmente de manera extensa te explica en qué cosas va a financiar el presupuesto que van a aprobar y qué temas va a financiar cada ministerio, hacia qué está orientando su presupuesto. Recuerden que tenemos 18 ministerios, cada uno tiene una serie de objetivos, de metas, tiene actividades programadas y que este presupuesto va a servir precisamente para el financiamiento de esas metas, esos objetivos que tenemos que alcanzar. Entonces les decía que esta guía es el gráfico,
O sea, es la exposición de motivos ya con colores, con dibujitos, etcétera, ¿no? Entonces, miren, ve, señores, el presupuesto público, ¿por qué lo debemos conocer? ¿Es importante que lo conozca la ciudadanía también? Sí, además del empleado público. Todos nosotros que trabajamos en la administración pública ya estamos empezando a leer, ya sabemos, por ejemplo, en mi caso, actualmente laboro en el Ministerio de Salud, ya nosotros estamos viendo qué cosa ha propuesto, en qué va a gastar el ministerio, cuántos son los millones que nos van a asignar, para qué temas nos han asignado y también para qué temas no nos han asignado, ¿no? Y cómo vamos a manejar frente a esos nuevos planteamientos, cómo vamos a manejar el presupuesto para el siguiente año. ¿Ok? Pero les decía, mira, yo también he querido tomar ese pequeño resumen que ha hecho el Ministerio de Economía, además de la exposición de motivos, que por supuesto lo va a exponer el señor primer ministro. Aquí he puesto, señores, ¿por qué debemos conocer el presupuesto público? Y claro, pues, nosotros, los trabajadores públicos, debemos conocer el presupuesto público porque debemos saber y tenemos claro que es el principal instrumento de gestión. ¿Por qué es el principal instrumento de gestión? Por ejemplo, señores, ahora que estamos en plena pandemia, como Ministerio de Salud, yo tengo que conocer el presupuesto, pues. ¿Por qué? Porque tengo que saber cuánto me van a asignar para pagar a los médicos. Ahora, ningún médico se debe quejar de que no le pagan de forma oportuna o que no tienen EPPs, etcétera, etcétera. Para eso estamos nosotros. Para eso el ministerio, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, estamos trabajando de manera más estrecha, de manera más coordinada, para lograr cumplir con todos los compromisos necesarios para pagar, pues, al médico. ¿Por qué? Porque es una prioridad del Estado tener a los médicos bien pagados de manera oportuna. ¿Para qué? Para que ellos no se preocupen en el tema económico, para que ellos con su sueldo puedan solventar las necesidades que tienen en su hogar, en su vida personal, etcétera, y que la única concentración que deben tener es en tratar de curar a todos los pacientes que tenemos a nivel nacional, ¿no? Infectados con este COVID, que a Dios gracias, cada día está bajando y que ojalá, yo hago votos, porque muy pronto llegue la vacuna, no solo al Perú, sino también a todo el mundo, y que obviamente ya hagamos nuestra vida normal como era antes. Claro, por eso es importante. Ahora, no, Salomé, pero yo trabajo en una municipalidad. Oye, también es importante para el municipio saber con cuánto recurso va a contar y para qué le están asignando los recursos. De repente, para el próximo año, el alcalde está haciendo, no sé, se me ocurre, nuevos espacios para que solo vayan niños, con mayor ventilación, se me ocurre decir, para que los niños salgan a jugar, porque ya tienen que volver a hacer sus actividades normales, porque los niños han sido ahorita todos encerrados y obviamente ellos necesitan pues otro tipo de atractivos que no solamente estar en la casa, ¿no? Entonces, ¿al alcalde le interesa? Sí. A los asesores del alcalde les dirá mucho más todavía, señores. A nosotros los técnicos nos interesa conocer más. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo a la asignación, nosotros tenemos que decir a nuestros jefes, ya sea el gobernador regional, el alcalde, en este caso mi ministra, mi director, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actividades vamos a realizar? ¿Y cuánto nos han asignado? Por eso es importante. Un momentito, Salomé. Y para el ciudadano, ¿por qué es importante? Porque el ciudadano, pues, obviamente, señores, tiene que estar informado qué beneficios va a tener
Por ejemplo, les pregunto a ustedes, señores participantes, ¿a ustedes les interesa saber si ya el Perú tiene una reserva, hay plata, existe plata para comprar las vacunas COVID? Puede salir mañana, de acá a un mes, no sé, de acá a 6 meses, no lo sé. ¿El Perú ya tiene los recursos? ¿Les interesa saber? Yo estoy segura, a ver, voy a pedir a todo el equipo técnico que tengo acá, a los ingenieros que están viendo el mensaje de todos ustedes y sus preguntas. Seguro que por ahí alguien dice, a ver, sí quiero saber. Por si acaso, señores, mediante el DU 119, DU, Decreto de Urgencia 119, el Perú ya pagó una inicial. Ya pagó, señores, 76 millones. Oye, Salomé, tan poquito. No, un momentito. Ese es el primer pago, señores. Ese es el primer pago que ha hecho él. Oye, Salomé, ¿y cuánto se ha previsto? Por si acaso, señores, ya se ha previsto en el Ministerio de Salud el pago de un total de 428 millones solo para la vacuna del COVID. Así que ya saben, por eso es importante, pues, por eso es que nosotros hablamos del presupuesto. Un momentito, Salomé. Mira, tú has hablado de que el 30 de agosto tienen que presentar el ministerio de... O sea, solamente no te entiendo. Tú dices que el ministerio hace la exposición de motivo, pero el que va al Congreso a sustentar es el primer ministro. Claro, ahora te explico. A ver, ya has visto tú que el presupuesto lo aprueba el Congreso. Salomé, ¿y por qué tenemos un decreto de urgencia 014-2019? Que apruebe el presupuesto del 2020. Ah, acuérdate. Mira, a ver, ahora me vas a... Por eso es importante saber. Por si acaso, la parte presupuestaria tiene un calendario, ¿ok? El calendario estricto es, así como en la Constitución, en el artículo 78 te dice, el Ejecutivo tiene que mandar el proyecto de presupuesto al Congreso el 30 de agosto. En la ley de presupuesto también te dice, ¿y cuál será la ley de presupuesto? A ver si alguien me sopla por ahí porque yo me he olvidado. ¿Cuál es el marco normativo del Sistema Nacional de Presupuesto? Alguien me va a soplar por ahí. A ver, ¿qué te dice? Que solo el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para que aprueben el presupuesto. Entonces, en el año 2019, el presidente de la República cerró el Congreso de la República. ¿Cuándo? El 30 de septiembre, pues acuérdense. Nunca se olviden que la gestión pública nacional siempre está ligada, siempre está vinculada a los efectos políticos. No se olviden. A algunos les ha gustado el cierre del Congreso. Claro, yo fui una de las que aplaudí, porque teníamos un Congreso y creíamos que hemos elegido uno mejor, pero creo que estamos igual. Bueno, ese no es el tema esta noche. Entonces, por eso es que nosotros, el año 2019, tuvimos un decreto de urgencia porque ya no le correspondió al Congreso aprobar, porque no había Congreso, lo tenía que hacer el Ejecutivo. Esa es la explicación. Pero ahora, como tenemos un Congreso entre comillas, bastante cuestionado, tan cuestionado como ese Bascuñán que nos ha malogrado la noche del martes los resultados del partido, bueno, en fin, alguien se encargará de ese Congreso.
Bueno, pero tenemos que cumplir lo que dice la Constitución. Ellos tienen que aprobar la ley de presupuesto para el año 2021. Entonces, para el año 2021, ahorita, señores, ya ha sido presentado, ustedes han visto, ya está la exposición de motivos, y como corresponde, es así. El Ministerio de Economía solicita primero a todas las unidades ejecutoras, a todos, a los municipios, a los gobiernos regionales, a las instituciones públicas del Poder Ejecutivo, cuáles son los ministerios, ¿no? A los organismos constitucionalmente autónomos, como la Fiscalía, como el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, etc. Todos ellos tienen que hacer su proyecto de presupuesto. ¿Pero quién nos pide? ¿El primer ministro? No. Nosotros tenemos un ministerio, ¿no? El Ministerio de Economía te dice, desde enero hasta mayo, ya estamos trabajando en el proyecto del presupuesto. Salomé, pero a mayo, pero si la Constitución dice 30 de agosto, un momentito, recuerda ahora que primero nosotros hacemos una programación multianual, ¿ok? Hacemos el presupuesto para 3 años. Un momentito, Salomé, pero si hacemos el presupuesto multianual, y ahora tú estás hablando del presupuesto para el 2021, sí. Recuerda que nosotros hacemos el presupuesto multianual porque eso sirve de información para que también el MEF prepare el marco macroeconómico multianual. No te olvides. Y se prepara el marco macroeconómico multianual para preparar precisamente la exposición de motivos. Salomé, ¿y quién dice eso? Aquí está. Aquí, a mí me gusta hablar con la ley en la mano. A ver, vamos a ver, señor, ¿dónde están mis archivitos que he bajado? No sé si logran ver. El marco macroeconómico multianual, que será publicado en agosto 2020, a que hacen referencia a los artículos del decreto legislativo, aprueba la responsabilidad y transparencia fiscal. ¿Ok? Acá dice, sirve de base para la ley, dice, para la elaboración de los proyectos de ley del presupuesto, de la ley de endeudamiento y de la ley de equilibrio fiscal. Señores, ¿dónde está eso? Decreto legislativo 1457. ¿Ok? Muy bien. Entonces nosotros volvemos a la diapositiva ahorita. A ver. Salomé, pero estabas hablando de que la programación del presupuesto es para 3 años. Sí, la programación del presupuesto es para 3 años. El que se trabaja más o menos se inicia entre marzo, abril y se manda en mayo. Un momentito, Salomé. Y después el MEF nuevamente te dice, señorita, formúleme o formulen ustedes el presupuesto para el año 2021. Y ese es el presupuesto que nosotros trabajamos entre junio y julio. Salomé, pero ya es un ajuste. Solamente tienes que programar de 1 año. ¿Por qué? Si bien es cierto, hacemos una primera programación por 3 años, el presupuesto nos asignan solo para 1 año. ¿Ok? Por eso es que ahora nosotros estamos hablando solo del presupuesto para el año 2021. Muy bien, aquí ustedes ven que la primera fase es la programación y formulación
ya, donde se define la disponibilidad de recursos y su distribución entre las entidades, así como los resultados que esperamos, ¿ok? Y la aprobación se da entre septiembre y noviembre. Se sustenta el proyecto de ley en la Comisión de Presupuestos. Siempre en el Congreso hay una Comisión de Presupuesto, desde donde se debate y se aprueba en el Pleno del Congreso. La Comisión en estos momentos está haciendo las coordinaciones. Pronto irá el primer ministro, irán todos los el martes creo le toca a la ministra de, le tocó a la ministra de Salud, y así cada ministro tiene, el MEF elabora un calendario y cada ministro se presenta en el Congreso a sustentar, a decir qué actividades va a desarrollar y por qué necesita tantos o cuantos millones, ¿ok? Una vez que el Congreso aprueba el 30 de noviembre, es la fecha límite, luego viene la etapa de la ejecución, pues, ¿no? El 30 de noviembre, señores, aprueba. Salomé, no entiendo algo. Tú dices total que nosotros, las entidades, elaboramos, sí, nosotros elaboramos el proyecto de presupuesto, ¿ya? Y nosotros elaboramos el proyecto de presupuesto y luego se lo mandamos a nuestro pliego. Si yo soy una unidad ejecutora, yo se lo mando al pliego correspondiente, y es el pliego que lo manda al MEF. Una vez que manda al MEF, el MEF consolida, y una vez consolidado se manda a la PCM. La PCM se lo remite al Ejecutivo y el Ejecutivo manda al Congreso, porque así dice la Constitución. Una vez en el Congreso hacen esta etapa, ¿no? Desde septiembre a noviembre empiezan a invitar al primer ministro primero, luego a los ministros de cada sector, luego a los presidentes regionales y así sucesivamente hasta que antes del 30 de noviembre ponen en agenda y el 30 de noviembre tienen que entregarnos la ley de presupuesto, ¿ok? Una vez que la ley de presupuesto es aprobada, nuevamente regresa al Poder Ejecutivo, que en este caso está representado por el presidente. El presidente nuevamente lo deriva a la PCM al MEF y el MEF distribuye. Pero cuando el MEF distribuye, el MEF ya distribuye a las unidades ejecutoras, pero ojo, a través del CIAF. Ojo, nos hace llegar formalmente el presupuesto que ha sido aprobado y cada pliego aprueba su PIA. ¿Ok? Muy bien, eso se hace 30 de noviembre y ya hasta el 22, 23 de diciembre, todas las unidades ejecutoras, todos los pliegos ya tienen el PIA aprobado. ¿Para qué? Para que el 1 de enero del año siguiente todos tengan el presupuesto aprobado. Un momentito, Salomé, pero acá dice evaluación. Un momento. En esa fase de ejecución, nosotros ahorita estamos hablando del proyecto de presupuesto del 2021, pero actualmente estamos haciendo la ejecución del año 2020. ¿Ok? Cuando se apruebe el presupuesto 2021, nosotros estaremos cerrando la ejecución del año 2020. Y el año 2020 se termina oficialmente el 31 de diciembre de todos los años. Entonces, ¿qué va a pasar? Al 31 de diciembre se termina el año fiscal y se inicia un nuevo año, ¿ok? Enero, febrero, marzo, empezamos a gastar el presupuesto 2021 y empieza la evaluación
del año 2020. ¿Y la evaluación qué es? No es otra cosa que terminar o formalizar todo el gasto que se ha hecho durante el 2020 y analizar si realmente hemos hecho más gasto en inversión, más gasto en si se ha hecho más gasto en inversión o en gasto corriente, que generalmente todos los años hacemos más gasto corriente. Y este año vamos a tener menos inversión. ¿Por qué? Porque generalmente la inversión que va a hacer el Estado a través de las mega obras como el tren eléctrico, etcétera, ustedes saben que por los hechos que estamos atravesando por la coyuntura del COVID, obviamente muchas obras se paralizaron, recién se está reactivando la economía, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo afecta el contexto actual el presupuesto? Tenemos problemas en la economía, ¿no? Pero el Estado está haciendo grandes esfuerzos para nuevamente dinamizar la economía. Obviamente, cuando el Estado, a través de estas instituciones que están llevando a cabo los megaproyectos, vuelvan a reactivarse, obviamente todos los trabajadores van a tener un sueldo, ¿no? Ese trabajador que tiene su sueldo, obviamente también empieza a compra más alimento para los niños, matricula, manda al colegio, les compra ropa, etc. Eso hace que la economía se dinamice. Por eso el presupuesto es muy importante, es muy, muy esperado, ¿ok? Dice, algunos factores han afectado la proyección de la ejecución del 2021, sí, tales como el cambio del gobierno nacional y la adaptación de las actividades al sector público ante la emergencia sanitaria. Señores, este año, por eso les digo, este año 2020 va a quedar en la historia del mundo porque lo que ha sucedido en el Perú ha sucedido en el mundo entero. Ha habido poca inversión en infraestructura, ha habido poco gasto público en lo que es inversión, vuelvo a incidir, por el tema del COVID. Los ingresos del 2020, dice, regresarán a niveles observados de hace 3 años. Es cierto, no vamos a llegar a la recaudación que hubiéramos querido recaudar por los hechos ya manifestados. Y las medidas de salud, dice, para mejorar el sistema de salud y atender la emergencia sanitaria, este año se está previendo la asignación de 20.940 millones, lo cual representa un 13% con respecto al año anterior. Además, se están reservando 2.700 millones para cubrir las necesidades. De estos 20.940 millones, se están reservando obviamente 2.700 millones para seguir atendiendo la emergencia. No sabemos cuándo va a terminar, si bien es cierto nuestra economía y nuestro gobierno está empezando a haber cierta apertura precisamente para que la economía se dinamice. De todas maneras hay ciertas restricciones por miedo a un rebrote, se espera una segunda ola, esperemos realmente el menor grado de contagiados y obviamente un número insignificante, esperemos, de fallecidos. No nos conviene realmente, ¿ok? Eso perjudica nuestra economía. Con esto, obviamente, con el COVID presente, tenemos que todavía tener cuidado y obviamente el ministerio o en este caso el Estado tiene que reservar dinero para eso. Todavía no podemos dejar de atender esa emergencia. Muy bien, ¿a cuánto asciende el presupuesto nacional para el año 2021? Ustedes tienen la cifra, 183.770.158. Ustedes saben que cuando se hace, obviamente, el proyecto de presupuesto, tenemos que tener el principio de equilibrio fiscal.
No, tenemos que tener en cuenta los ingresos y tenemos que tener en cuenta que los ingresos, perdón, la proyección del gasto tiene que ser de forma equitativa con los ingresos. Muy bien, de los ingresos que vamos a obtener, el 62.8% provienen de los impuestos, un 26.1% será de endeudamiento, así se ha estipulado, el 6.8% vendrá de las tasas y contribuciones que pagamos y el 4% de esta suma, obviamente, va a proceder del canon y regalías y el 0.3% se esperan ciertas donaciones. ¿Cómo vamos a orientar el gasto? Al pago de planillas, el gasto, el presupuesto, el 183 millones, el 42% va a servir para el pago de planillas, el 25.3% va a ser para el pago de inversiones, probablemente en infraestructura, en compra de equipos, etcétera, o equipamiento en general, el 14% de servicios y compra de bienes, el 8.7% será el pago de la deuda y el 6.7% para los gastos corrientes y el 3.3% para la reserva de contingencia. Muy bien, ¿cómo es que se hace la programación del gasto? ¿En función a qué? ¿A qué? Se toma 3 parámetros, ¿ok? Primero, para cumplir la función, para qué se gasta, ¿no? Y obviamente tenemos una tercera y quién lo gasta. Ahora, vamos a explicar. Cuando hablamos de función, nosotros tenemos que decir para qué se va a gastar. Dice, para garantizar el bienestar de la ciudadanía, el Estado requiere cumplir con distintas funciones como inversiones sociales en salud y educación, intervenciones productivas en transporte o actividades pecuarias, entre otras. El 45.9% son intervenciones sociales, o sea, entre salud y educación, etcétera. En seguridad y justicia será el 12.3%, en intervenciones productivas el 19% y en deuda pública el 8.5%. En la parte administrativa va a corresponder el 14%. Muy bien, en la parte económica, ¿en qué gastamos? Lo que acabo de decir. El 42% se va al pago de planillas, el 6.7% en gasto corriente, el 25.3% inversiones, el 8.3% pago de la deuda, el 14% pago de servicios y la reserva de contingencia será el 3.3%. ¿Cómo se gasta? Se gasta a través de los niveles de gobierno que tenemos, ¿no? El gobierno nacional, es decir, todos los ministerios, las unidades ejecutoras centralizadas, se llevan o son los que ejecutan, los encargados de ejecutar el 70.5% del presupuesto y los gastos no centralizables ocuparán el 33%. ¿Quiénes son? Los gobiernos regionales con el 18.1% y el 11.4% los gobiernos locales. Dice, cabe señalar que el 36% del gobierno es no centralizable, ya que corresponde a entidades como el Poder Judicial, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros, que por definición son de alcance nacional, así como a gastos de naturaleza centralizada como el servicio de la deuda, pensiones y la reserva de contingencia. Muy bien, señores. Entonces, obviamente es para el Estado muy importante invertir en la reactivación económica, para los cuales se está designando 10.200.000. En educación, 32 millones. En salud, los 20.940 millones. Y obviamente los 20.940 millones que está derivando es
un presupuesto el 13% más con respecto a la asignación que han recibido en el presente año. ¿Ok? Obviamente, un gran porcentaje y buenos millones, son 5.300 millones en el que se piensa aliviar la pobreza. Y también algo muy importante, estas son las prioridades, ¿ok? Educación, salud, reactivación de la economía, alivio a la pobreza y la reducción a la violencia contra la mujer es de 690 millones. Estas son las prioridades sobre las cuales se ha centrado la elaboración del presupuesto nacional. Otros lo conocen como los ejes, etcétera, etcétera. ¿Ok? En salud, ya sabemos que 1.365 millones es para la emergencia sanitaria, 2.200 millones para el aseguramiento universal, 3.174 millones para mejorar la infraestructura y el equipamiento, 389 millones para la estrategia de asistencia en salud mental y adicionalmente se destinan para la reserva los 2.738 millones y la reserva está básicamente entre ellas para la vacuna que les decía, ¿no? Financiar necesidades de los 3 niveles de gobierno según la evolución del COVID, comprar las vacunas y asegurar su adecuada refrigeración, distribución y aplicación, ¿ok? Muy bien, en educación, ¿qué vamos a hacer? 965 millones, estrategias de educación a distancia y cierre de brechas digital. Ustedes saben que actualmente se está educando a través del uso de Internet, tal como estamos haciendo nosotros, y sabemos que hay mucha gente humilde, entre ellos escolares, que obviamente no tienen acceso pues a tablets, a Internet, etcétera, y para ello el Estado está destinando 790 millones en tablets y 175 millones en acompañamiento, Internet para docentes y licencias. 1.173 millones para becas y créditos educativos, 259 millones para las matrículas, entre otras cosas. ¿Ok? Alivio a la pobreza. Vamos a seguir financiando el Caliwarma, el Hakun Viñay, Pensión 65, Contigo, el programa Juntos, Cuna Más y obviamente la atención a las edadas y friaje. ¿Ok? La reducción de la violencia contra la mujer, que es muy importante. Últimamente hay muchos casos. Creo que esta pandemia también ha inducido de alguna manera el encierro, el desempleo y una serie de factores que han incrementado en la violencia contra la mujer, para los cuales se están destinando los recursos que acá se están proyectando. ¿Ok? Ya les decía yo, la reactivación económica es uno de los principales ejes que el gobierno le está poniendo punche. Es precisamente para lo que yo les decía, ¿no? A través de las obras, de la inversión que haga el Estado, a través de diferentes sectores, por ejemplo acá el sector transporte, saneamiento, para educación, para agricultura, para mejorar los establecimientos de salud, dice acá para soluciones integrales en ríos y quebradas, sistemas de drenaje, escuelas para el bicentenario, hospitales y centros de salud. Todo, en realidad, toda esa inversión que proyecta hacer el Estado va a formar parte muy importante para la reactivación de la economía. Y es por eso que con solo la figurita de ver a un servidor que está haciendo la carretera, es para, de manera gráfica, decirles, oye, es el sueldo que va a generar con el empleo que va a hacer a través de estas inversiones el Estado, es para dinamizar la economía, pues para que el padre de familia tenga alimentos, ropa, etcétera, y todo eso es un circuito, ¿no? Si un padre de familia gana, compra ropa para sus hijos, asegura los alimentos, asegura la educación, y todo eso
dinamiza nuestra economía. Pero acá nosotros tenemos algo muy importante sobre lo que yo les decía, ¿no? Oye, ¿qué estamos pasando? Las reglas macrofiscales. Un momentito, Salomé. ¿Cuáles son esas reglas macrofiscales que nosotros tenemos? Salomé, pero desde el 2020 ya estamos teniendo baja recaudación. Pucha, si nosotros nos dice el primer principio, no se olviden, el primer principio de presupuesto es la equidad. Nosotros tenemos que programar el gasto en función a los ingresos. Y mucha gente dice, oye, Salomé, yo he programado recaudar este año y todo lo que he programado recaudar este año, no puedo recaudar. Hoy mismo recibía yo la solicitud para una reducción de marco, ¿no? Entonces, Salomé, ¿cómo has proyectado gastar si desde ahora estás viendo que no hay buena recaudación? ¿Cierto? Un momentito. Vamos a hablar cuáles son esos supuestos, estas reglas macrofiscales que vamos a tener en cuenta, de las cuales debemos comentar. Todavía no me he olvidado de los ingresos, después les voy a comentar eso, ¿ok? Voy a dejarlo de lado por el momento. A ver, nosotros tenemos primera regla de la deuda. Dice, la deuda bruta total del sector público no debe ser mayor al 30%. Y si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de la exposición de motivos, te dice que la deuda se estima en un 26%. ¿Recuerdan? Listo. Entonces, ¿está bien proyectada el presupuesto? La respuesta es sí. Estamos cumpliendo la primera regla. La segunda regla dice, resultado económico. El déficit fiscal anual del sector público no financiero no debe ser mayor al 1% del PBI. Es decir, nosotros tenemos que gastar, oye, Salomé, pero vamos a gastar, ya, puedes gastar, puedes sobrepasarte en el gasto, pero ahí viene el Ministerio de Economía, pues no puedes superar, no puedes hacer más déficit del 1%. ¿Ok? Miren, las reglas macrofiscales están muy claras. Tercera regla del gasto no financiero del gobierno. Dice, la tasa de crecimiento real del gasto no financiero no debe ser mayor de la resultante del promedio del 20 años de crecimiento real anual del PBI. Para calcular dicho promedio, se utilizan las tasas de crecimiento real de 15 años previos a la elaboración del marco macroeconómico. El estimado del año fiscal en que se elabora el marco macroeconómico, cuya proyección siempre es de 4 años. Esa es la tercera regla. Una cuarta regla es, esta me interesó mucho, dice, la regla del gasto corriente del gobierno general. Y vamos a ir acá rápidamente. Dice, a ver, los desvíos respecto al cumplimiento de las reglas señaladas en el presente artículo se compensan en el año fiscal siguiente con el fin de mitigar en forma y condiciones que establezcan el reglamento de la presente norma. A ver, vamos directo acá. El cálculo de los límites de gasto y endeudamiento debe ser consistente tanto en las reglas macrofiscales del presente artículo. En los años de elecciones, esto me interesa.
en los años de elecciones. El año 2021 es un año de elecciones y acá quiero hacerles reflexionar. Durante los primeros 7 meses del año no se puede ejecutar más del 60% del límite de gasto no financiero del gobierno general en el marco macroeconómico multianual. Es decir, durante los 7 meses, nosotros no pasamos pues del gasto, ¿no? Del gasto corriente. No pasamos del 60%, ¿verdad? Ahí no hay problema en los primeros 7 meses. Porque a veces, ¿por qué ponen esta regla? A veces dicen, no, el presidente se va a reelegir y por eso hace más obras, hace inversión, hace contrato. Un momentito, desesperadamente así no se gasta. Por eso es que te ponen acá te ponen las reglas y los supuestos sobre el cual te debes manejar. Mira que el próximo año es electoral. Después te dice, durante los primeros 7 meses del año no se puede ejecutar más del 60% del límite anual del gasto corriente en los primeros 7 meses. Ojo, excluyendo el mantenimiento. O sea, si hay para gastos de mantenimiento, no hay tope, puedes gastar. Pero para el resto de gasto corriente, un momentito, vamos a gastar de manera paulatina, vamos a cumplir con la programación. La tercera regla dice, durante los primeros 7 meses del año, el compromiso anual del gasto no financiero del gobierno nacional no puede superar más del 65%. ¿Ok? Sin considerar gastos en materia de personal, pensiones, servicio de la deuda y reservas de contingencia. Eso sí. ¿Ok? Muy bien. Pero un momentito. El próximo año es electoral. Pero estamos en una emergencia. Estas reglas, ojo, estas reglas van a ser flexibles, van a ser pasibles, pero siempre controladas por el MEF, obviamente. ¿Por qué? Porque nos encontramos en medio de una pandemia. ¿Ok? Un momentito, quiero leerles acá todavía cuál es el decreto legislativo que te da ese marco en el que te dice, un momentito, en el marco de la emergencia, nosotros tenemos una excepcionalidad. ¿Ok? A ver, va. Tiquitín, un ratito. Es el decreto legislativo 1477. Lo he bajado. Aquí está. 1457. Y acá está. En el artículo 2 te dice: suspensión temporal y excepcional de las reglas fiscales para el sector público no financiero para los años 2020 y 2021. Dice, ok, excepcionalmente para los años fiscales 2020 y 2021, dejes en suspenso la aplicación de las reglas fiscales para el sector público no financiero establecidos en el artículo 6 del Decreto Legislativo 276, con el que he estado haciéndole los comentarios. ¿Ok? ¿Estamos? Salomé, ¿cuál es una de esas excepciones? Por ejemplo, acá yo les había dicho de que de este año ya nosotros tenemos una menor recaudación. ¿Ok? Al tener una menor recaudación, por si acaso esto lo encuentran, si no me equivoco, está en la página 26
de la exposición de motivos. De ahí lo he sacado. Se estima una caída de los ingresos fiscales del 21.4%, ¿cierto? Entonces, este año también hemos tenido una baja recaudación, pero tenemos una excepcionalidad. Y la excepcionalidad te da lugar a que, Salomé, ¿cómo vas a proyectar? O sea, normalmente tú proyectas el presupuesto. Cuando tú tienes, por ejemplo, este año, una proyección de recaudación para este año 2020, estoy hablando, supuestamente 5 millones, ¿no? Entonces, pero si tú en estos momentos tuvieras la actividad normal y hubieras recaudado los 5 millones, eso te da de base para que el próximo año tú proyectes exactamente lo mismo. ¿Estamos? Pero ¿cuál es la realidad actual? Que este año es programado recaudar 5 millones, pero sin embargo tu recaudación ha caído. En algunos casos, 30%, 50%, etc. Entonces, ¿qué ha faltado? ¿Qué ha pasado? Entonces ahí no se cumple la regla de equidad. ¿Ok? Salomé, y encima cuando has programado el presupuesto, has seguido programando sobre lo que supuestamente vas a recaudar el 2021, pero si el 2020 no has recaudado, esa ya no es tu base. Precisamente estos decretos legislativos te dicen excepcionalmente en el 2020 y 2021 esos efectos macrofiscales se dejan sin efecto. ¿Ok? Muy bien. No sé, señor director, si hay tiempo para responder alguna pregunta. Espero que me hayan entendido. Espero que haya sido algo didáctica. También prometo comentar la ley de presupuesto una vez aprobada, etcétera, etcétera. Dice, ¿qué ocurre con los compromisos no devengados para los próximos años? Me dice Arnold Paul Puma. Con los compromisos no devengados para los próximos años. Un momentito. Para esto, estimado, se hace una programación del gasto. ¿Ok? Y si este año no se ha cumplido, pues también entra en este contexto las reglas macrofiscales. Excepcionalmente tendrás que hacer un informe en el que digas por qué no se cumplió con los compromisos. Probablemente esos compromisos que tenías que hacer y que iban a generar en un devengado no se han cumplido porque no se hizo la obra, se paralizó la obra. También hubo un problema este año. Muchas instituciones habían hecho su programación del gasto, su plan anual de contrataciones, y cuando se dio el tema de la emergencia, se cerró la plataforma del SEACE, ¿no? Entonces la plataforma del SEACE se cerró para que todo el gasto solo sea orientado para los bienes, para la compra de bienes esenciales. Entonces, tendríamos que explicar y saber cuáles fueron esas motivaciones que han generado en que no se cumple el compromiso. Entonces, se hará una presentación al MEF para la reprogramación de ese tipo de obras, de ese tipo de compromisos, del presupuesto asignado, etcétera, etcétera. Dice, ¿qué aspectos prioritarios no considera el proyecto de ley para el presupuesto 2021? Me dice Rosmel Percy Quispe. ¿Qué aspectos? Yo diría en todo sentido que están los principales aspectos. Siempre educación y salud cubren más del 50% de los aspectos prioritarios que tiene el Estado. Y yo diría en mi escaso conocimiento de que están los principales rubros. Ahora, alguien me dijo por ahí, Salomé, pero en el sector salud, mantenimiento no ha sido considerado. No ha sido considerado,
pero eso no significa que no se pueda reestructurar el pedido a comienzos del próximo año. ¿Cómo? Se hace un sustento, incluso antes de que, ahora es la época. Oye, para eso se manda al Congreso y el Congreso tendrá que opinar al respecto. Si hay buenos congresistas, o sobre todo, a veces hay la comisión, pero también tiene sus asesores, los asesores podrán hacer la observación, ¿ok? Sobre ese particular. O sea que todavía los supuestos que nosotros creemos que no se han puesto son ya los congresistas a nivel de presidentes regionales, son los que tienen que ir al Congreso precisamente y decir, mire señora, necesito esto, y sin embargo el sector salud no ha considerado para nosotros, ¿no? Y en el Congreso eso se puede cambiar, mejorar, ampliar, etcétera, etcétera. A ver, me dice, no veo más preguntas. Buenas noches. No hay más preguntas, al menos hasta donde yo tengo. ¿Hay más? Esas son todas las preguntas. De todas maneras, si hubiera alguna pregunta, la pueden dejar y nosotros podemos responderle posteriormente. Este tema recién se ha aperturado, recién se ha abierto. Vamos a seguir profundizando, por supuesto, en la ley de presupuesto y estos días vamos a seguir el trabajo de la Comisión de Presupuesto, que seguro mediante notas, comentarios, saldrá próximamente en los principales periódicos y que vamos a ir comentando oportunamente si se da el tiempo. Pero lo que sí es un compromiso es que vamos a comentar la ley de presupuesto aprobada el 30 de noviembre. Muy bien, por mi parte, muchas gracias. Mi nombre es Salomé Escobedo, a sus órdenes, y por supuesto, esta es su casa de estudios de preferencia, el Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Conmigo será hasta otra oportunidad. Si te gustó este video y quieres aprender más, te invitamos a ver todos los programas en gestión pública en nuestra página web www.desarrolloglobal.pe y suscríbete a nuestro canal.